Señor. Aquí hay un pueblo que confía en ti, Señor, que te adora, que te alaba con todo lo que somos, Señor. Situación tú has sido fiel, Señor. Ahí donde usted está puede decir: yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Sing this out. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Vamos a decir aleluya. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, santo, 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 el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso.
takes away the sin of the world. Digno es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria, todo honor. God, you are worthy to receive all glory, all honor. Te amamos, Señor. We worship you, Jesus. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó, y gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su está. Hoy te
somos rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Dígalo, iglesia, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahí donde usted está, le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Rey. Le puede dar gloria y honra a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. There where you are, can you just give worship to the King of Kings and Lord of Lords? We worship you, we honor you, we adore you, God. And we thank you so much for your presence in our lives. We honor you. In Jesus' name, amen. Mis amados, un gusto que podamos encontrarnos otra vez por estos medios y tratar con la palabra del Señor. Hemos estado hablando sobre la mente de Cristo en el creyente. Hoy vamos a hablar de la mente de Cristo y la fortaleza divina. Salmo 27:1 dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que la mente de Cristo y la fortaleza divina. Permítame orar. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Pedimos que estés con nosotros, que nos guíes, que tu nombre sea glorificado al tratar con tu palabra y nuestras vidas edificadas. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mire, cuando expresamos que alguien o algo es nuestra fortaleza, estamos diciendo que de allí obtenemos la fuerza y el vigor para enfrentar los desafíos y luchas de la vida, o que es nuestro apoyo al enfrentar una aguda crisis. En momentos de gran angustia en su vida, David expresó que Dios y solo Él era su luz, la salvación y la fortaleza de su vida. Para el rey David, la fuente de su confianza y esperanza no era su ejército o su habilidad con las armas, sino solo el Señor. Permítame entonces preguntarle a usted, ¿quién o qué es su fortaleza? No, en serio, ¿quién o qué es su fortaleza? Sería bueno preguntarnos también, ¿es el concepto de fortaleza que nosotros tenemos el que tiene las Escrituras? ¿Cuál es el concepto divino de fortaleza que nos muestran las Escrituras? ¿Será semejante al nuestro? Con respecto a este concepto, como con cualquier otro en que tengamos preguntas, debemos ir con esas preguntas y descubrir lo que la Biblia dice, lo que Dios dice a ese respecto a través de las Escrituras. Créame, a la luz de las Escrituras podemos definir fortaleza como fuerza en la debilidad. Sí, fuerza en la debilidad. Y esta aparente paradoja solo es comprensible y por lo tanto útil a través de la mente de Cristo en nosotros. Sin esa capacidad jamás podríamos comprender al apóstol Pablo cuando dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tratemos entonces de ilustrar esta verdad bíblica con algunos ejemplos que encontramos en las Escrituras. Empecemos con Gedeón y su ejército. Esta es una interesante historia, un interesante caso, en el cual podemos otra vez definir fortaleza como fuerza en la debilidad. Contrario a otros casos
En este caso, vamos a ver cómo Dios muestra su gracia, su poder, su voluntad para con Gedeón. Dios llamó a Gedeón, quien, consciente del llamado divino que Dios le estaba haciendo, organiza todo un ejército y pudo ser tentado por el humano concepto de fortaleza, y creo que es un excelente ejemplo que nosotros podemos ver. Déjeme explicar el caso. Recordemos que para aquellos días no había rey sobre Israel. Muerto Josué, el pueblo quedó sin un jefe o líder nacional que los guiara, lo que provocó la anarquía y el pecado entre el pueblo. La desobediencia a los mandatos divinos tampoco faltaron y eran sometidos al poder de los pueblos vecinos por causa de sus pecados. De tiempo en tiempo y frente al arrepentimiento del pueblo, el Señor enviaba líderes que fueron conocidos como jueces, que le libertaban de su esclavitud, y el pueblo volvía a caminar en obediencia, pero muertos esos volvían otra vez a sus andanzas. Por 7 años Israel había sido entregado a manos del pueblo de Madián. Cuando clamaron a Dios por causa de los madianitas, Dios levantó a Gedeón para librarlos. Convencido de que el Señor los entregaría en sus manos y mostrando sus dotes de líder y de estratega militar, llamó y organizó al pueblo para enfrentar al enemigo, formando un ejército de unos 32,000 hombres. Eso obedecía a un lógico razonamiento, muy lógico. Mientras más grande y poderoso fuera el ejército, más fácil sería la victoria. Sin embargo, mis amados, ese no era el plan de Dios. Veamos lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Lo encontramos en Jueces capítulo 7, los versos 2 al 7. Estas es las palabras del Señor a Gedeón cuando él vio lo que Gedeón hizo. Había un problema en el concepto de fortaleza. El Señor le dice a Gedeón: traes tanta gente contigo que si yo hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí, creyendo que se han salvado ellos mismos. Por eso, dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. De ese modo, Gedeón los puso a prueba y se fueron 22,000 hombres, quedando 10,000. Pero el Señor insistió: son muchos todavía. Llévalos a tomar agua y allí yo los probaré y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua y el Señor le dijo: aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como perros, de aquellos que se arrodillen a beber. Los que bebieron agua llevándosela de las manos a la boca y lamiéndola como perros fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes y derrotaré a los madianitas. Todo lo demás pueden irse. Aleluya, increíble. Dios no necesitaba ese gran ejército para hacer su voluntad. Usó menos del 1% de ellos y le dio la victoria sobre Madián. Creo que Gedeón aprendió un nuevo concepto de fortaleza: fuerza en la debilidad. Sí, ese es el concepto de fortaleza que encontramos en las Escrituras. Fuerza en la debilidad. Es decir, fuerza divina en la debilidad humana, cuando el Señor es nuestra fortaleza, cuando nuestra esperanza está puesta en Él. Sin duda, creo que Gedeón fue un hombre distinto al comprender ese concepto. La pregunta es: ¿lo podemos comprender nosotros? ¿Lo podemos usted y yo comprender? Mediante la mente de Cristo en nosotros, podemos entender que el Señor es nuestra única fortaleza. Sí, mis amados, Él es nuestra única fortaleza. El salmista
a recordar y cantar de las maravillas del Señor a través de la historia de Israel, dice en el Salmo 44:3. Pues no fue su brazo ni su espada lo que les dio la victoria. Ellos no conquistaron la tierra. Fue tu poder y tu fuerza. Fue el resplandor de tu presencia porque tú los amabas. Y uno puede decir, aleluya, así es. Recordamos, me viene a la mente ese salmo, ese himno de a la batalla, ¿recuerdan? A la batalla y a la victoria, que nos dice, ni es la carrera de los valientes, ni es de los fuertes la paz, mas de los fieles en Cristo es el eterno solaz. Otra vez, el concepto aquí es que la fortaleza divina es fortaleza en nuestra debilidad. Nosotros somos débiles y el Señor puede mostrar toda su fortaleza. Veamos otro caso. Este es el caso mucho más conocido de David y Goliat. Es necesario decir que este hecho acontece unos 130 años después que el anterior que hemos visto, el de Gedeón. Y deseamos aquí contrastar la falta de recursos que tiene David contra la abundancia que tenía Gedeón. Primero, Gedeón tenía mucha gente, pero aquí vemos muchas armas y mucha gente dispuesta a pelear. Pero en este caso, David no tiene nada. Esta conocida historia nos muestra claramente lo que una persona con la mente de Cristo es capaz de hacer para Dios. Trate de imaginarse la escena. El gigante y bravucón Goliat, desde una colina cercana, desafiaba a los atemorizados israelitas, quienes desde el otro lado del valle le escuchaban sin atreverse a enfrentar al temible filisteo. Goliat era un experimentado guerrero de casi 3 metros de altura. La Biblia dice así de sus armas, lo dice así. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. ¡Wow! Era grueso. Y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Esto está en 1 Samuel capítulo 17, el verso 5. Este Goliat parecía un guerrero invencible. Su seguridad y fortaleza provenían de sí mismo, de su destreza, su fuerza, su tamaño. Y en él estaba cifrada la esperanza de todo el pueblo filisteo. Pero del otro lado estaba David, un simple pastor de ovejas sin experiencia militar y que ni siquiera formaba parte del ejército israelita. David se encontraba allí porque había sido enviado por su padre a visitar a sus hermanos que estaban en el servicio militar. David escuchó los insultos que lanzaba Goliat y cómo este hombre desafiaba a los israelitas pidiendo que alguno osara, que alguno se atreviera a batirse con él en un encuentro a muerte. El hijo de Isaí reaccionó airado y se ofreció para pelear con el filisteo. El rey Saúl le dijo que no podía combatir contra Goliat porque él era solo un muchacho, es decir, un joven sin experiencia. Y créame, esto era muy cierto. El lógico razonamiento de Saúl le decía que ese muchacho no podía enfrentar con éxito a semejante mastodonte como lo era Goliat. Pero David no se miraba a sí mismo. Él se sabía incapaz de enfrentar su impresionante enemigo. Él lo sabía. Que él no era capaz, pero el Señor sí, su Señor sí. Su fuerza estaba en la confianza de que el Todopoderoso le protegía. Y así, como él enfrentaba las fieras que atacaban su rebaño, así él estaba dispuesto a enfrentarse contra el gigante filisteo, porque su fortaleza, amados míos,
Su fortaleza era el Señor y no las armas o su destreza. De hecho, al enfrentarse y derrotar a Goliat, David le dijo, 1 Samuel 17:45, él le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has ofendido. Fíjese que era una visión diferente, era una percepción distinta. He aquí otra vez la fuerza en la debilidad. Una vez más, David proclama que su fortaleza, mis amados, su fortaleza está en Dios. Él no iba confiado en su experiencia en la caza, ni en su destreza con la honda, sino solo en el Señor. Y con esa fe, o por esa fe, se armó de 5 piedras lisas, su honda y su firme confianza en que Dios lo iba a proteger. Oí decir al doctor J. Vernon McGee que David tomó 5 piedras no porque eran repuesto, es decir, si fallo una, tomo la otra, sino porque él sabía que aquel gigante tenía 4 hijos más o menos del mismo tamaño que él. Y yo me pregunto, ¿tal podría haber sido la confianza de David en el Señor? Si fue así, el pastorcillo estaba convencido, completamente convencido, que con una sola piedra, era suficiente para derribar a su oponente. Pues no era la piedra, no era su honda, no era su destreza, sino Dios quien haría el milagro de derrotar al enemigo. Y si aparecían 4 gigantes más, una piedra él tenía para cada uno de ellos. Al contemplar la escena mediante la mente de Cristo, somos entonces despojados de nuestro humano concepto de fortaleza y vemos que el verdadero gigante, el verdadero gigante allí era el sencillo pastor de Belén y no el paladín filisteo, quien tuvo la desgracia de desafiar el ejército del Dios viviente. Mis amados, la mente de Cristo nos permite una visión real, real y completa de cada situación que vivimos. Pues nuestros ojos solo nos dan una parte de la realidad, de lo que en verdad está pasando. Nuestra batalla, amados míos, nuestra batalla, aunque se refleja en este mundo físico, es eminentemente espiritual. De allí que nuestra fuerza deba ser espiritual. El conocimiento que David tenía de Dios, lo que nosotros llamamos hoy la mente de Cristo en nosotros, le permitió ver cosas que le estaban vedadas a los demás. Vemos como ejemplo las palabras de Goliat cuando dijo: ¿no soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? Bueno, eso era solamente parte de la verdad. Esto era verdad. Los israelitas eran siervos de Saúl, pero hasta allí llegaba la visión o el conocimiento de Goliat, aparentemente. Y es posiblemente que todo el ejército pensaba igual. Pero ¿cómo lo vio David? Él dijo: ¿quién se cree este filisteo pagano y circunciso para que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Dios lo veía con su poder, en su gracia, como su siervo. Allí estaba David, y él mismo se veía a sí mismo como siervo del Dios viviente, y Dios respaldaba eso. Por lo tanto, los insultos no solo iban para Saúl, sino para Dios mismo, por lo que él podía esperar la rápida acción de Dios contra este hombre. Más adelante, Saúl trata de vestir o armar a David con todos los implementos de guerra que él conocía. Pero David apenas podía caminar con todo aquello y solicitó quitárselas. Él sabía, mis amados, él sabía que lo importante no eran sus armas, sino la presencia y ayuda de Dios. Y así lo expresó a Goliat
diciéndole, primera de Samuel capítulo 17, verso 47, leemos, todos los que están aquí, es interesante esto, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Sí, la batalla es del Señor. Maravilloso. Bendito sea su nombre por siempre. Todo el poder de Dios estaba allí desde el principio, dispuesto para manifestarse. Pero se necesitaba a alguien que lo viera, que lo comprendiera y se apropiara de ello. Y esto solo es posible mediante el entendimiento que nos da el Señor. Mire esta imagen que le estamos presentando. Mire esta imagen. En la primera se muestra la visión de una mente racional, una mente finita, una mente humana. Así se veían las cosas y así la veía Goliat. Pero en la mente del Señor la visión es espiritual y es distinta. Fíjese la otra imagen al lado. Esa, mis amados, esa era la realidad espiritual y la realidad física que estaba pasando allí. Esa historia de David y Goliat, permítame aclarar esto, no es similar a las fábulas de la liebre y la tortuga o el águila y el caracol, en las cuales, mediante un esfuerzo propio y venciendo 1000 dificultades, los débiles logran su cometido y vencen a los que parecían invencibles. Perdón, esto no es así. Este no es el caso. David no va a la batalla con la confianza puesta en su fuerza de voluntad, ni en el destino o en su buena suerte. David conocía a Dios y sabía que para él todo es posible. Mediante la mente de Cristo, amados míos, podemos ver nuestra debilidad y proclamar al Señor como nuestra fortaleza. Y en confianza avanzar, pues en sus manos eternas estamos seguros. Una vez más, este es el concepto de la fortaleza divina. Fuerza en nuestra debilidad. Fuerza divina en la debilidad humana. Creo que nos queda tiempo para ver un tercer caso. En este caso hablaremos de el apóstol Pablo y su ministerio. Hasta ahora hemos visto casos de guerra donde se necesitaba enfrentar a un enemigo físico y el Señor mostró su fortaleza y poder venciendo al enemigo en medio de una aparente debilidad, que era en verdad una real debilidad humana. El caso del apóstol es totalmente diferente, sí, es otra historia. Él, llamado por Jesús desde su posición de celoso perseguidor de la iglesia, el Señor transformó su vida y le hizo apóstol del Evangelio, aunque no había estado con el Maestro como los 12 apóstoles que siempre le acompañaban. Pablo afirma que abandonó todo aquello que le era ganancia, teniéndolo como pérdida, como basura, solo por amor a Cristo. Podemos leer esto en Filipenses capítulo 3, los versos 6 al 8. Mire, por amor a su maestro, dejó hasta su honrosa posición como fariseo en el seno de la sociedad judía para empezar esta nueva vida en Cristo. Pero en cambio, el apóstol Pablo recibió la gran encomienda de la predicación a los gentiles. A decir verdad, mis amados, su única posesión llegó a ser Cristo y el ministerio que había recibido. Ahora, el motivo de la existencia, de cómo él se veía a sí mismo, era su ministerio apostólico. No había nada más, vivía para esto. Entonces es lógico pensar que él se empeñara en su llamado a toda capacidad. De allí que rogase a Dios que quitara un aguijón que tenía en su carne, es decir, una aflicción corporal que interesantemente el mismo apóstol no especifica ni clarifica y sin duda alguna es parte de la deliberada o deliberado propósito de Dios para nosotros. Pero para algunos era un problema físico, un problema quizás de la visión. Para otros era una persona que continuamente le perturbaba.
Pero sea lo que fuese, el asunto es que él oró 3 veces pidiéndole al Señor que lo quitara y el Señor no se lo quitó. Lo que sí está, como decimos, meridianamente claro, es que Dios tenía un propósito al no acceder a los ruegos del apóstol quitándole el aguijón. Posiblemente el Señor quería evitar que las extraordinarias experiencias que el apóstol tuvo fueran a hacerle un tropiezo, llegando a envanecerse pensando que todo lo que hacía lo hacía gracias a sus propias fuerzas. Para la magnitud de su llamado, sí, cuando pensamos en lo que él tenía, para la magnitud de ese llamado, naturalmente, Pablo necesitaba estar vigoroso, saludable y tener libertad. No necesitaba enemigos extras que le fueran obstáculos a su carrera. Por esa razón, como decimos, oró 3 veces que le fuera quitado aquel aguijón que le causaba pena, dolor y vergüenza. Pero Dios le enseñó al apóstol que su fortaleza no estaba en su salud, que su fortaleza no estaba en sus recursos o en sus posibilidades, ni siquiera en sus antiguas relaciones, sino que para la cristalización del ministerio dado, para desarrollar el ministerio que se le había dado, solo le bastaba su gracia, su amor, su presencia. Segunda de Corintios capítulo 19, la parte primera del verso, el Señor le dice: mi amor es todo lo que necesitas, porque mi poder se muestra mejor en los débiles. Nuestra versión 60 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Créanme, mis amados, Pablo aprendió a través de la mente de Cristo que él hacía más con la gracia de Dios que con su salud, que le era mejor su amor, el amor del Señor, que dinero o posesiones, que le sería más útil su gracia para el ministerio que cualquier cosa que le hiciera sentir seguridad o mayor libertad. Al entenderlo, cuando Pablo entendió esto, cuando Pablo comprendió este concepto de fortaleza en medio de la debilidad, dijo, leemos 2 de Corintios, los versos capítulo 12, los versos 9 y 10, dicen todo esto. Así que me alegro de ser débil, para que en mí se muestre el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando más fuerte soy en el Señor. ¡Wow! Lo único que necesitaba Pablo era la gracia del Señor, el amor de Dios, pues cuando se sentía débil podía actuar sobre él todo el poder del Señor, porque su poder se manifiesta en nuestra insuficiencia, porque su poder se muestra en nuestra debilidad. Otra vez, es fuerza en la debilidad. Sí, ese es el concepto de fortaleza que encontramos. Esto reclama una total entrega de nuestra parte, mis amados. Un completo abandono a las manos del Señor. No es con nuestros medios o con nuestras posibilidades. Él, sí, Él es nuestra fortaleza. Solo Él es nuestra fortaleza. Solo razonando con la mente de Cristo, esto es viable y es posible. El autor de Caer en la grandeza dice en su libro, caer en la grandeza. Esas palabras parecen contradictorias. Estoy leyendo una nota de ese libro. Pero solo al principio. Permítame explicarla, dice el autor. Lo que he aprendido con respecto a caer con éxito o caer en éxito es que en los tiempos de insuficiencia experimento la grandeza del Señor. En los tiempos de tranquilidad o de triunfo puedo reconocer fácilmente con gratitud su gloria. Pero cuando encuentro tropiezos en la vida, comprendo la grandeza de su bondadoso corazón. Hay aspectos de la naturaleza del Señor que nunca experimentamos hasta que nos vemos forzados a enfrentarnos a nuestra ineficiencia, insuficiencia e incapacidad. Termina la cita. Así es, mis amados. Jamás podríamos conocer la salud,
la salud divina si nunca nos enfermáramos. Jamás podríamos experimentar lo que es el Dios proveedor si todas nuestras necesidades están satisfechas. De hecho, la experiencia de un Señor proveedor, de un Señor que provee, de nuestro Salvador que provee, puede tener significados muy distintos dependiendo del lugar del mundo donde se vive. Pero la verdad es la misma. Nuestro Padre Celestial llena nuestras necesidades cuando nosotros llegamos a tenerlas. Pensemos en un momento en el Cristo crucificado. Sí, el Padre envió a su único Hijo a la cruz por usted y por mí, para pagar por mi pecado y por su pecado. Piense en esa escena. El creador de todas las cosas, el que creó los cielos y la tierra, está allí ahora siendo crucificado por sus mismas criaturas. Créame, los que allí llegaron, los que vieron aquello, creyeron que habían terminado con la amenaza que representaba el nuevo movimiento que Jesús predicaba. Aún sus propios discípulos pensaron que todo había terminado en aquella cruz. Pero créame, aquella muerte era la fuente de la vida. Lo que aparentaba derrota era en verdad la gran victoria jamás lograda. En medio de la densa oscuridad del momento, la luz del mundo alumbraba toda la humanidad. Interesantemente, en Apocalipsis se nos narra que Juan lloraba porque ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se había podido encontrar a alguien digno de desatar los 7 sellos y abrir el libro en el cielo. Hemos hablado de eso. Pero uno de los ancianos le dice a Juan: no llores más, pues el león de la tribu de Judá, que es descendiente del rey David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Eso es Apocalipsis 5:5. Inmediatamente, dice la Biblia, inmediatamente se indica que Juan miró. Sí, Juan miró. Pero siempre nos preguntamos, ¿qué esperaba ver Juan? Se le había dicho que el león de la tribu de Judá estaba allí y que había vencido. Y no era lógico entonces que esperara ver un león en toda su bravura y su majestad. Pero cuando miró, mis amados, cuando él miró, nos narra las escrituras y dice: vi un cordero, estaba en pie, aunque parecía haber sido sacrificado. Apocalipsis capítulo 5, el verso 6. Ese, mis amados, es el concepto de fortaleza que vemos en Dios. Aquel león de la tribu de Judá no era más que un cordero que parecía que había sido sacrificado y estaba como desvalido y muerto. Pero precisamente allí estaba la fortaleza del león, en el sacrificio del cordero. Qué hermoso, ¿no? La mente de Cristo nos lo hace comprender. Necesitamos vivir bajo el influjo de la mente de Cristo para entender y aplicar a nuestro peregrinar de fe el concepto de fe, tal como el Señor nos lo da, este concepto de fortaleza. Mis amados, amadas, muramos a nuestro concepto del yo y vivamos para nuestro Señor. Confiemos, si caminemos confiadamente, ya no en nuestra fortaleza, ya no en nuestras posibilidades, ya no en nuestros recursos, en nuestras habilidades y relaciones, sino en lo ilimitado de los recursos que vienen de Dios, que son obviamente mucho más y mejores que lo que nosotros podemos tener. Que nuestra fuente de seguridad no provenga de nuestras finanzas ni de nuestras posesiones. Que no lo sea el tamaño de la congregación donde estamos o la cuenta que tenemos en el banco. Evitemos que nuestra confianza se vaya tras cualquier peregrina posibilidad, sea esta una persona, una cosa, una posesión. Que Cristo ponga su mente en nosotros para verle como nuestra única, mis amados, nuestra única fortaleza. En estos momentos de crisis que nosotros estamos viviendo, en medio de la enfermedad o enfrentando la muerte,
confiemos en nuestro Señor. Él es nuestra fortaleza. Que Él sea nuestra fortaleza y nuestro pronto refugio. Concluyamos con esta interesante historia. Se cuenta que un alpinista, después de años de preparación y desesperado por conquistar el pico Aconcagua, y déjeme decir que el pico Aconcagua es una montaña ubicada en la provincia de Mendoza, en el oeste de la República Argentina. Es parte de lo que se conoce como la cordillera de los Andes. El caso es que este alpinista inició su travesía, pero decidió subir sin compañeros, porque no deseaba compartir con nadie ese momento de gloria. Empezó a escalar lleno de entusiasmo y preso de una rara ansiedad por alcanzar su meta. Cuando comenzó a oscurecer, no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo para llegar cuanto antes a la cima. La noche cayó con su gran pesadez en la altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. No estaba la luna ni las estrellas. Así que él dudó en algo, pero él siguió adelante. Quería llegar cuanto antes a la cima. Y subiendo por un acantilado, solo a 100 metros de la cima, resbaló y se desplomó por los aires. Increíble. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas cada vez más oscuras que pasaban a la misma velocidad que le daban la sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en esos angustiosos momentos pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que irremediablemente iba a morir. Sin embargo, de pronto sintió un tirón tan fuerte que casi lo parte en dos. Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos, después de aquel tirón tan fuerte, llegó la quietud. Y en esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar: ayúdame, Dios, si tú eres real, yo confío en ti, ayúdame, ayúdame. Y dice la historia que de repente escuchó una grave y profunda voz que venía de los cielos. Y la pregunta que vino fue: ¿qué quieres que haga, hijo mío? Y él dijo: Señor, sálvame, ayúdame. Y la voz le dijo: ¿realmente crees que puedo salvarte? Y él respondió: por supuesto, Señor, sálvame. Entonces la voz le dijo: entonces corta la cuerda que te sostiene. ¿Cómo fue? Si la voz le dijo: si crees que te puedo ayudar, corta la soga que te sostiene. Hubo un momento de silencio y el hombre se aferró más a la cuerda. Cuenta la historia que el equipo de rescate que al otro día llegaron encontraron a un alpinista congelado, muerto, agarrado fuertemente a una cuerda a tan solo 2 metros del suelo. Permítame preguntarle: ¿qué tanto confía en su cuerda? ¿Por qué no la soltamos? Mis amados, es necesario aprender a confiar en Dios y no en nosotros mismos y no en nuestras cuerdas. ¿Será que estamos de una forma u otra demasiados apegados a nuestra cuerda? Entonces uno vuelve y se pregunta: ¿realmente quién o qué es nuestra fortaleza? Sé que es difícil y cada uno tiene su propia cuerda, su propia necesidad, su propia situación. Pero en esa que usted está viviendo ahora, le animo en el nombre de Jesús: confíe, declare, tal como lo hizo el salmista,
que el Señor es su fortaleza y no sus recursos. El salmista dijo: el Señor es mi luz y Él es mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Confiemos en el Señor. Confiemos aquí y ahora. Recuerde que estas lecciones que estamos compartiendo vienen de nuestro libro Más allá del entendimiento humano. Si le interesa, usted lo puede conseguir, digamos, a través de Amazon. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.